Introducción al pensamiento filosófico, por Joseph Maria Bochensky. 5. La verdad. En nuestra última meditación, hemos tratado de dilucidar la cuestión de si hay cosas en absoluto y si las podemos conocer. En otras palabras, nos hemos preguntado si existe la verdad, porque un verdadero conocimiento es un conocimiento verdadero. Si se ha conocido algo, se sabe que es verdad, que es así o asá. Hoy vamos a volvernos a otro problema. Vamos a preguntarnos ¿qué es la verdad? Esta vieja pregunta, dirigida un día a Cristo por Pilatos, es uno de los más interesantes y también de los más difíciles problemas de la filosofía. Ahora pues, ¿qué significa que una proposición, un juicio es verdadero? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que fulano es un verdadero amigo? Es fácil ver lo que eso quiere decir. Algo es verdadero cuando se da en la realidad, cuando sucede o se cumple. Así decimos que Arturo es un verdadero amigo cuando coincide con nuestro ideal del amigo, cuando ese ideal se cumple en él. Es fácil darse cuenta de que este cumplimiento puede verificarse en una doble dirección. Primero, en el sentido de que una cosa corresponde a una idea. Así cuando se dice que tal metal es oro verdadero o que tal hombre es un verdadero héroe. En este caso, la cosa corresponde a la idea. Esta primera especie de lo verdadero y de la verdad suelen llamarla los filósofos ontológica. Se trata de la llamada verdad ontológica. En otros casos es a la inversa. La idea, el juicio, la proposición, etc. se llaman verdaderos y corresponden a la cosa. Esta segunda especie de lo verdadero tiene una característica por la que se la puede fácilmente conocer. Verdaderos, en este segundo sentido, solo lo son las ideas, los juicios, las proposiciones, pero no las cosas del mundo. Esta segunda especie de la verdad se llama entre los filósofos verdad lógica. Aquí vamos a limitarnos a esta segunda especie de verdad sin tocar la primera, que presenta especiales dificultades. Un ejemplo nos permitirá comprender lo que es la verdad lógica. Tomemos la frase, el sol brilla hoy. Esta frase, y consiguientemente la idea o juicio que le corresponde, es exactamente verdadera si el sol brilla efectivamente hoy. Por ahí se ve que una frase, una proposición son exactamente verdaderas cuando la cosa es como ellas dicen. Si la cosa no es así, la proposición, la frase son falsas. Esto parece claro y hasta perogrullesco. Y sin embargo, la cosa no es tan fácil como de pronto pudiera creerse. Hay aquí, efectivamente, dos grandes y difíciles problemas. He aquí el primero. Si una proposición es verdadera cuando la cosa es como en ella se dice, la proposición tendrá que ser absolutamente verdadera o falsa, independientemente de quien la diga o cuándo la diga. Dicho de otro modo, si una proposición es verdadera, es absolutamente verdadera para todos los hombres y para todos los tiempos. Ahora bien, contra esta calidad de absoluto surgen reparos varios. Estos son en parte tan serios que muchos filósofos, y desde luego muchos más no filósofos, suelen decir que la verdad es relativa, condicional, variable, etc. Los franceses tienen incluso un refrán que dice: lo que es verdad a un lado de los Pirineos es falso al otro. Y hoy se ha puesto casi de moda afirmar que la verdad es relativa. ¿Qué razones hay en pro de tal concepción? Algunas de estas razones son superficiales y fáciles de refutar. Así se dice que la proposición hoy llueve solo es relativamente verdadera porque llueve en Roma, pero no en Madrid. O como en el cuento indio de los dos ciegos. Uno cogía al elefante por la pata y decía que el elefante era como un árbol, y el otro lo tomaba por la trompa y afirmaba que se parecía a una serpiente. Todo esto son equívocos. Basta formular plenamente las frases en cuestión y decir claramente lo que se quiere decir para ver que no puede aquí hablarse de relativismo alguno. Cuando uno dice que hoy llueve, quiere decir evidentemente que llueve aquí, en Madrid, en un día y hora determinados, no que llueva en todas partes. Su proposición es, por consiguiente, absolutamente verdadera para todos los hombres y todos los tiempos. Tampoco la experiencia de los ciegos prueba nada contra el carácter absoluto de la verdad.
Los ciegos se han expresado incautamente. El que se cogió de la pata del elefante tenía que haber dicho: el elefante, por lo que yo toco, se asemeja a un árbol, y por el estilo el de la trompa. La proposición, en este caso, hubiera sido absolutamente verdadera. La dificultad procede aquí de una formulación insuficiente de las proposiciones. Si los pensamientos se formulan suficientemente, se ve enseguida que son absolutamente verdaderos o falsos y nada tienen que ver con la relatividad. Pero hay objeciones más serias contra la incondicionalidad de la verdad. Contra la opinión corriente, hoy no existe una sola geometría, sino varias. Junto a la de Euclides, que se enseña en las escuelas, existen las geometrías de Riemann, la de Lobachevsky y otras. Y la verdad es que ciertas proposiciones que en una son verdaderas, son falsas en otra. Así, si se pregunta a un geómetra actual si determinado teorema es verdadero o falso, él preguntará primero en qué sistema. Las proposiciones geométricas son, pues, en amplio grado relativas respecto del sistema. Todavía es peor lo que pasa en la lógica. También en lógica hay diversos sistemas. De suerte que la cuestión de si una proposición lógica es verdadera o falsa no puede ser contestada sin hacer referencia a determinado sistema. Así, el conocido principio del tertium non datur, llueve o no llueve, rige en la llamada lógica clásica de Whitehead y Russell, pero no en la lógica del profesor Eyting. Luego, la verdad de las proposiciones lógicas es relativa en ese sentido. Ahora pudiera pensarse que ha de haber un camino para decidir cuál de entre todos los sistemas es el verdadero, ver si se verifica o no. Pero las cosas no son tan sencillas. En geometría, por ejemplo, dicen los especialistas que la euclidiana se verifica en nuestro contorno minúsculo. En el espacio cósmico, en cambio, se ajustan mejor a los hechos otra geometría. Tendríamos, pues, que una proposición es verdadera en unas circunstancias y falsas en otra. La cosa es grave. Si suponemos ahora que las cosas son como estos entendidos nos dicen, y que en el terreno de las matemáticas y de la lógica hay distintos sistemas, de suerte que una proposición verdadera en uno sea falsa y en otro, surge inmediatamente la pregunta: ¿qué decide la elección de uno y no de otro entre los varios sistemas? Porque no se trata seguramente de un capricho. El físico Einstein, por ejemplo, no escogió una geometría determinada porque le hiciera gracia. Hubo de tener serias razones para ello. ¿Qué razones? Aquí surge una respuesta que tiene gran importancia filosófica. La respuesta dice que el sabio y el hombre en general no tiene por verdaderos una proposición o un sistema porque se ajusten a la realidad, sino porque les son útiles. Así, el filósofo escoge una geometría no euclidiana porque con ella puede construir más fácilmente, mejor y acaso en absoluto sus teorías y explicar la realidad. Siendo esto así, habrá que llamar verdaderas aquellas proposiciones que nos sean útiles. La verdad es la utilidad, se dice. Es el concepto pragmático de la verdad que fue sobre todo desarrollado por William James, el famoso y simpático filósofo norteamericano, y cuenta hoy con muchos partidarios. Ahora bien, en esta doctrina es cierto que hay secciones de la ciencia en que se admiten ciertas tesis o hipótesis por la sola razón de que son útiles para proseguir la investigación o para construir una teoría. Pero aquí hay que observar dos cosas. En primer lugar, que en tales casos no sabemos a punto fijo si las tesis o hipótesis en cuestión son verdaderas o falsas. Solo son realmente útiles. Ahora bien, lo que no se ve bien es por qué ha de llamarse verdad a esta utilidad y por qué ha de hablarse aquí de relatividad de la verdad. En segundo lugar, que, aun tratándose de la utilidad, no podemos menos de conocer siquiera algunas proposiciones verdaderas. Y digo verdaderas en el sentido propio de la palabra. Un físico ha construido una teoría y cree que es útil. ¿Cómo lo demuestra? Solo comprobándola mediante los hechos. Pero esto, a su vez, quiere decir que sienta determinadas tesis que han de ser firmadas por la observación directa. En un laboratorio, por ejemplo,
un científico escribe la siguiente frase: en estas u otras circunstancias, a las 10 horas, 20 minutos, 15 segundos, el índice del amperímetro estaba así o asá. Ahora bien, esta frase solo es verdadera si efectivamente a tal hora y en tales circunstancias el índice del amperímetro estaba así y solo así. Luego, aún el pragmático ha de conceder que hay algunas proposiciones verdaderas en sentido aristotélico. Las demás habría que llamarlas útiles mejor que verdaderas. Esto sobre la primera cuestión. Vamos ahora a la segunda. La cuestión es, ¿qué es ese algo con el que ha de coincidir la proposición, frase o juicio para ser verdadera? Pudiera pensarse que la cosa es clara. La frase ha de coincidir con la situación, con el estado, con la realidad de las cosas, tal como se hallan fuera de nosotros. Solo así es verdadera. Pero también aquí surgen objeciones. Tenemos, por ejemplo, la proposición: ¿esta rosa es roja? Si afirmamos que la proposición es verdadera cuando la rosa es efectivamente roja, nos hallamos con que la cualidad de rojo no se da en el mundo externo, pues los colores solo se originan en nuestros órganos visuales como efectos de la acción de determinadas ondas luminosas que caen sobre nuestros ojos. Un color externo no existe. Así lo enseñan nuestros filósofos. No puede, pues, decirse que nuestra frase es verdadera cuando se verifica en la situación exterior, pues no existe tal situación. ¿Con qué ha de coincidir, pues, una proposición para que sea verdadera? Pues estos y otros reparos semejantes han movido a muchos pensadores modernos a reconocer una doctrina filosófica que se llama idealismo epistemológico. Según este, existen realmente las cosas y se dan verdades absolutas, pero no fuera, sino en uno u otro sentido, dentro de nosotros, en nuestro pensamiento. Naturalmente, aquí surge al punto la cuestión de cómo podemos entonces distinguir las proposiciones verdaderas y las cosas reales de las proposiciones falsas y de las fantasías. A esto responden los idealistas que también, desde su punto de vista, se da la distinción. Todo lo que conocemos es ciertamente un producto de nuestro pensamiento. Está en nosotros, pero unos de estos objetos los producimos según leyes, otros arbitrariamente. Tal fue en lo esencial la doctrina del gran filósofo alemán Kant, que todavía hoy siguen algunos, aunque pocos filósofos. Para formarnos una idea de esta doctrina, vamos a volver a nuestro ejemplo del gato. El gato viene por la izquierda, anda luego por detrás de mi espalda, desaparece por tanto durante un momento y sale luego por la derecha para continuar tranquilamente su camino, acaso hacia la cocina. En la última meditación he dicho que la explicación más sencilla es admitir un gato exterior que siga andando por detrás de mi espalda. Los idealistas no pueden admitir este semejante gato, pues para ellos no existe un mundo exterior en sentido estricto. Pero dicen que el gato es realidad en cuanto lo pensamos conforme a leyes. No es, por ende, imaginación, sino realidad. Por lo demás, todo el espacio en que nos hallamos juntamente con el gato, nuestro propio cuerpo y demás son también reales, es decir, están pensados conforme a leyes. En resolución, solo hay dos posibles interpretaciones de la realidad, la idealista y la realista. Ambas tienen sus grandes dificultades y no es tarea fácil decidirse por una u otra. A los que dicen que el idealismo es sencillamente absurdo, yo me permito indicarles que acaso no lo han entendido. Lo absurdo sería negar la realidad o la verdad, pero el idealismo no las niega. Sin embargo, la mayoría de los filósofos actuales no son idealistas. Los filósofos se deciden generalmente contra esta interpretación de la verdad y del conocimiento al discutir la cuestión del propio conocimiento humano. ¿Qué es realmente el conocimiento? Según el idealismo, el conocimiento es creador, crea sus objetos. Ahora bien, es evidente que nuestro pensamiento personal e individual puede crear muy poco. A lo sumo, entes de razón, imaginaciones son fantasmas, y aún estos constan generalmente de elementos que no se han creado de nuevo, sino que solo se han combinado entre sí. Así, cuando pensamos en una sirena, mitad mujer y mitad pez, es seguro que el que imaginó la sirena hubo de varantes una mujer y un pez.
La cosa es evidente y cierta. De ahí que los idealistas se ven forzados a suponer un doble juego, un doble pensamiento, un doble yo, el yo, como si dijéramos menor, el yo personal, al que llaman yo empírico, y el yo mayor, ultrapersonal, trascendente, el yo absoluto. Este yo mayor y trascendente es el que crea los objetos. El yo pequeño y empírico solo puede tomarlos tal como les son dados por el yo grande y absoluto. Todo esto, replican los contrarios, los realistas, es muy problemático y apenas creíble. ¿Qué es este yo trascendental que no es ya propiamente un yo, sino que se cierne sobre mí? ¿Un monstruo? Dicen los realistas. No existe semejante fantasma, y es además difícil de comprender. Por otra parte, si consideramos más de cerca nuestro pensamiento, resulta evidente que en él combinamos y unimos entre sí cosas diversas, acaso también de vez en cuando creamos algo. Pero en conjunto, o de modo general, el conocimiento consiste en que aprendemos, hacemos un objeto que ya está ahí, que consiste o tiene consistencia y la tiene fuera de nuestro conocimiento. La pugna entre el idealismo y el realismo es una lucha en torno a la teoría del conocimiento. ¿Consiste este en crear, en aprender el objeto? Si se decide uno por la solución idealista, se tropieza con enormes dificultades. Es mucho mejor, dicen los realistas, atenerse a la primera cuestión, y ello tanto más cuando parece reproducir o reflejar mejor la naturaleza del conocimiento. A decir verdad, también los realistas tropiezan con grandes dificultades. Ya he citado una, la que viene del hecho científicamente comprobado de que en el mundo no parece haber colores. Por lo menos en este caso parece que nuestro conocimiento ha creado algo, los colores. ¿Qué responden los realistas a esta dificultad? La respuesta es doble. Primeramente dicen, no hay que poner a la frontera entre el cognoscente y el mundo exterior en la piel del hombre. Esta frontera se halla más bien donde se realiza el tránsito entre los procesos físicos y psíquicos. Lo que el espíritu comprende son los acontecimientos tal como se muestran en el organismo. Si nos ponemos gafas rojas, veremos negros los objetos verdes. Sin embargo, nadie afirmará que hayamos creado por nuestro conocimiento ese color negro. Por el contrario, es efecto o resultado de la acción de las gafas. Algo parecido acontece con los ojos. Los realistas dicen además que en muchísimos casos no comprendemos o percibimos las cosas en sí mismas, sino su acción sobre nosotros, es decir, la relación entre las cosas y nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, si metemos la mano derecha en agua caliente y la mano izquierda en fría, y luego las dos en tibia, sentiremos frío en la derecha y calor en la izquierda. La cosa es clara, dicen los realistas. Nuestro sentido de la temperatura percibe la diferencia entre la temperatura de la piel en un miembro dado del cuerpo y la del mundo externo. Pero ese sentido percibe la temperatura, no la crea. La temperatura es dada. Otra dificultad, algo más sutil que los idealistas hacen frecuentemente resaltar, consiste en que lo conocido ha de estar en el conocimiento. Luego, no fuera. Luego, no podemos hablar de un fuera. A esto responden los realistas que esto es un equívoco y superstición. Se toma aquí el conocimiento como si fuera un cajón. Una cosa tiene que estar dentro o fuera de un cajón. Pero el conocimiento no es ciertamente un cajón. Se puede comparar bien a una fuente de luz, como ha hecho Edmund Russell. Si un rayo de luz cae sobre una cosa en la oscuridad, la cosa está en la luz, pero no dentro de la fuente de luz. Personalmente, hace años que tras dura lucha me he decidido por el realismo, y cuanto más medito, más me convenzo de que esta concepción de la verdad es la verdadera. Yo sé que no todos harán lo mismo, porque la cuestión es difícil. Pero independientemente de la solución que otros adopten, quisiera prevenir contra un equívoco. En este problema la decisión ha de ser total. Hay que entender el conocimiento humano como un aprender o como un crear el objeto. Toda la solución de compromiso es falsa. Así la solución corriente de que en el mundo externo habría sin duda formas y ondas luminosas, pero no colores. Hay que decir que no existe en absoluto el mundo externo y nuestro espíritu lo crea todo, o bien que no crea nada.
fuera de la combinación de contenidos y que todo lo que conocemos ha de existir de algún modo fuera del espíritu. Un notable psicólogo alemán, Fechner, compuso una vez una obra en que contraponía el mundo del día al mundo de la noche. Un mundo en que no hubiera colores ni sonidos, sino solo movimientos mecánicos y figuras en la oscuridad. Fechner rechazó decididamente esta visión nocturna. ¿Acaso interesa a ustedes saber que hoy día la mayoría de los filósofos comparten la opinión de Fechner? Es decir, están a favor del mundo luminoso y contra la llamada concepción oscura.